Gambia, el país más pequeño del continente africano. Gambia es un país tan pequeño y tan peculiar en su forma que, cuando lo ves en el mapa, parece casi imposible. Es básicamente un corredor largo y angosto que sigue el curso del río Gambia durante unos 320 kilómetros tierra adentro, completamente rodeado por Senegal, salvo por una pequeña franja costera sobre el Atlántico. Tiene apenas unos 11.000 kilómetros cuadrados, más o menos el tamaño de la provincia de Buenos Aires capital, y una población de cerca de 2,8 millones de personas. Su capital es Banjul, ubicada en la desembocadura del río, y el idioma oficial es el inglés, aunque en la calle se escuchan principalmente el mandinka, el wolof y el fula, que son las lenguas de los grupos étnicos más grandes del país. El Islam es la religión de más del 95% de la población, algo que marca fuertemente la cultura, las costumbres y la vida cotidiana gambiana. Antes de los europeos, imperios y comercio. Mucho antes de que llegara cualquier barco europeo, esta región formaba parte de alguno de los imperios más poderosos de África Occidental. Entre los siglos XI y XV estuvo bajo la influencia del imperio de Ghana, luego del imperio malí y luego del imperio Songhai. Eran civilizaciones avanzadas, con rutas comerciales activas donde circulaban el oro, la sal y, lamentablemente, también personas esclavizadas. El Islam llegó a la región precisamente a través de esos comerciantes y eruditos musulmanes que recorrían las rutas transsaharianas y fue echando raíces poco a poco en las comunidades locales. La llegada de los europeos y el comercio de esclavos. En 1455, los portugueses fueron los primeros europeos en explorar la desembocadura del río Gambia. Durante el siglo XVI establecieron puestos comerciales, pero con el tiempo fueron desplazados por ingleses y holandeses, que también querían una tajada del lucrativo comercio de la región. Los ingleses se quedaron con el control y construyeron el fuerte James en una isla del río, que se convirtió en uno de los puntos más activos del tráfico de esclavos hacia América. Fue una época oscura y devastadora. Miles de gambianos fueron arrancados de sus comunidades y embarcados forzosamente. Cuando Gran Bretaña abolió la esclavitud en 1807, la dinámica de la región cambió por completo y los ingleses empezaron a usar su presencia allí principalmente para seguir el tráfico ilegal que otros seguían practicando. En 1816 fumaron Bathurst, que hoy conocemos como Banjul, y a partir de ahí fueron consolidando su dominio sobre el territorio hasta declararlo colonia oficial de la corona británica en 1888. La independencia y el primer presidente. El camino a la independencia gambiana fue bastante tranquilo comparado con otras colonias africanas. En 1960, un veterinario llamado Dauda Jawara fundó el Partido Progresista del Pueblo y ganó las elecciones en 1962. El 18 de febrero de 1965, Gambia se independizó del Reino Unido y 5 años después, en 1970, un referéndum la convirtió oficialmente en república, con Jawara como su primer presidente. Su gobierno duró casi 30 años. En ese tiempo, Gambia fue relativamente estable. Se abrió al turismo europeo y mantuvo buenas relaciones con Occidente, pero hacia el final, la corrupción y el desgaste del largo mandato empezaron a pasarle factura. En 1981 hubo un intento de golpe de Estado que fue sofocado con la ayuda de Senegal, y durante la década de 1980 se intentó incluso una confederación con ese país vecino, la Confederación de Senegambia, que duró apenas 7 años antes de disolverse por diferencias políticas y económicas. El golpe de Jammeh y más de 2 décadas de autoritarismo. El 22 de julio de 1994, mientras Jawara estaba fuera del país, un joven teniente de 29 años llamado Yahya Jammeh encabezó un golpe de estado incruento. La constitución fue suspendida, los partidos disueltos y Jammeh tomó el poder con una junta militar.
2 años después organizó elecciones, ganó y así comenzó uno de los regímenes más peculiares y represivos de África. Jammeh era impredecible y extravagante. En algún momento afirmó haber encontrado una cura para el SIDA con hierbas, persiguió a periodistas y opositores con brutalidad, ejecutó presos y en 2015 declaró a Gambia una república islámica, aunque pocos años antes también había amenazado con salir de la Corte Penal Internacional. Su gobierno duró 22 años, marcados por el miedo, las desapariciones forzadas y el exilio de miles de gambianos. La caída de Jammeh y la nueva Gambia. En diciembre de 2016 ocurrió algo que nadie esperaba. Jammeh perdió las elecciones presidenciales frente a Adama Barrow, un candidato de la oposición que era agente inmobiliario y relativamente desconocido. Jammeh primero aceptó los resultados, luego los rechazó y se atrincheró en el poder. La comunidad internacional, encabezada por la CEDEAO, la Organización de Países de África Central, desplegó tropas en la frontera y dejó claro que no iba a tolerar que ignorara la voluntad popular. Ante esa presión, Jammeh terminó aceptando el exilio en Guinea Ecuatorial en enero de 2017. Barrow asumió y desde entonces Gambia vive lo que llaman la Nueva Gambia, una apertura política real, una comisión de verdad y reconciliación que investigó los crímenes del régimen anterior y un lento pero sostenido proceso de reconstrucción institucional. Barrow fue reelegido en 2021. La moneda, el dalasi. En cuanto a la economía y el sistema monetario, Gambia usa el dalasi gambiano, cuyo símbolo es la D y su código internacional es GMD. Fue introducido en 1971, reemplazando a la libra gambiana que habían adoptado al independizarse. Un dalasi se subdivide en 100 bututs, aunque hoy en día los bututs son casi simbólicos porque su valor es mínimo. La entidad que lo emite y regula es el Banco Central de Gambia, fundado en ese mismo año. El tipo de cambio actual ronda los 67 dalasis por dólar americano, lo que da una idea de cuánto se ha devaluado la moneda desde sus inicios, cuando casi valía lo mismo que el dólar. La economía gambiana depende principalmente de 3 pilares: la agricultura, sobre todo el cultivo y exportación del maní o cacahuate, el turismo y especialmente de europeos del norte que escapan al invierno, y las remesas que envían los gambianos emigrados en Europa y Estados Unidos, que representan una parte muy importante del ingreso nacional. Es un país pequeño, con recursos limitados, pero con una comunidad en el exterior que sostiene a muchas familias desde lejos. Gambia es, en definitiva, un lugar que desafía las expectativas, un país diminuto que sobrevivió siglos de colonia y décadas de dictadura, y que hoy camina con pasos cortos pero firmes hacia algo que se parezca más a la libertad.